Historia de la pólvora. La pólvora es un polvo explosivo utilizado en balística, en particular pólvora negra, una mezcla explosiva de un 75% de nitrato potásico, un 15% de carbón y un 10% de azufre aproximadamente. La pólvora fue el primer explosivo conocido. Su fórmula aparece ya en el siglo XIII en los escritos del monje inglés Roger Bacon, aunque parece haber sido descubierta por los chinos, que la utilizaron con anterioridad en la fabricación de fuegos artificiales. Es probable que la pólvora se introdujera en Europa procedente del Oriente Próximo. Bertolt Schwack, un monje alemán a comienzos del siglo XIV, puede haber sido el primero en utilizar la pólvora para impulsar un proyectil. Sean cuales sean los datos precisos y las identidades de sus descubridores y primeros usuarios, lo cierto es que la pólvora se fabricaba en Inglaterra en 1334 y que en 1340 Alemania contaba con instalaciones para su fabricación. El primer intento de utilización de pólvora para minar los muros de las fortificaciones se llevó a cabo durante el sitio de Pisa en 1403. En la segunda mitad del siglo XVI, la fabricación de pólvora en la mayoría de los países era un monopolio del Estado, que reglamentó su uso a comienzos del siglo XVII. Fue el único explosivo conocido hasta el descubrimiento del denominado oro fulminante, un poderoso explosivo utilizado por primera vez en 1628, durante las contiendas bélicas que se desarrollaron en el continente europeo. Este es un grabado alemán de 1450, que muestra a un maestro armero a la izquierda, supervisando la operación de moler pólvora. Cada uno de los hombres tira de una pesada viga acoplada a un resorte, el peso del cual al caer desmenuza los ingredientes con que se fabricaba la pólvora. La pólvora, el primer explosivo conocido, fue descubierto por casualidad en China en torno al siglo IX. Su hallazgo parece ser el fruto de las investigaciones de algún alquimista, que en su búsqueda del elixir de la eterna juventud, dio por accidente con la fórmula del explosivo. De hecho, la primera referencia a la pólvora la encontramos en textos herméticos, advirtiendo de los peligros de mezclar determinadas sustancias. En el siglo X ya se utilizaban con propósitos militares en forma de cohetes y bombas explosivas, lanzadas desde catapultas. Se sabe que ya en el año 1126 se utilizaban cañones hechos de tubos de bambú para lanzar proyectiles al enemigo. Más tarde, esos tubos serían sustituidos por otros de metal más resistentes. El más antiguo del que se tiene noticia data de 1290. Desde China, el uso militar de la pólvora pasó a Japón y a Europa. Se sabe que fue usado por los mongoles contra los húngaros en 1241 y que Roger Bacon hace una mención en 1248. Hasta ese momento, Europa solo había contado con un producto inflamable, llamado fuego griego, que sin embargo no podría competir con la efectividad de recién llegado invento. Durante el siglo XIV, el uso de cañones se generalizó tanto en China como en Europa, pero el problema seguía residiendo en crear tubos de metal capaces de contener las tremendas explosiones que se producían en su interior. Este problema pudo haber conducido a la falsa afirmación de que los chinos solo utilizaron la pólvora para hacer fuegos artificiales, lo que no es en absoluto cierto, ya que está documentado que hicieron uso de ella con propósito bélico en numerosas ocasiones. Así, por ejemplo, el grosor y la solidez de las murallas de Beijing deja bien a las claras que se diseñaron para resistir al ataque de la artillería enemiga, y la dinastía Ming cambió la ubicación de la antigua capital Nanjing por el hecho de que las colinas de alrededor eran una localización demasiado tentadora para que el adversario ubicara sus cañones. La pólvora. Cuenta la leyenda que la fórmula pudo llegar a Europa en 1324 de la mano de un monje peregrino. La receta consistía en la mezcla de carbón, azufre y salitre que el religioso comunicó al abad de un monasterio. La pólvora se extendió con rapidez por toda Europa y jugó un papel fundamental en el equilibrio de poder que se establecería a partir de entonces, ya que eran muy pocos los personajes que contaban con dinero y capacidad suficiente para fabricar armas. Entre los siglos XV al XVII se asistiría a un amplio desarrollo de la tecnología relacionada con la pólvora.
Los avances en el campo de la metalurgia hicieron posible la elaboración de armas de pequeños tamaños y mosquetes. Resulta curioso que todavía en el siglo XV Enrique VIII de Inglaterra manifestara que las armas de fuego nunca suplantarían al arco largo de infantería inglesa. Incluso tiempo después, cuando las armas se habían generalizado en todos los ejércitos, muchos seguían considerando su uso como una vileza impropia de verdaderos caballeros. Esta es la ilustración de Leonardo da Vinci que muestra un mortero disparando granadas y cascos explosivos. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, la fabricación de la pólvora en casi todos los países estaban ya en manos del Estado y su uso sería reglamentado poco después. En 1886, Paul Billet inventó un tipo de pólvora sin humo hecho con nitrocelulosa gelatinizada, mezclada con éter y alcohol. Esta mezcla se pasaba por unos rodillos para formar finas hojas que después se cortaban con una guillotina al tamaño deseado. El ejército francés fue el primero en usar este nuevo tipo de explosivo, que no formaba humo y era mucho más potente que el anterior, y otros países europeos no tardaron en seguir su ejemplo. Muchas otras innovaciones se sucedieron en el campo de los materiales explosivos, hasta llegar a la actualidad, pero sin duda la aparición de la pólvora en Occidente en la Edad Media fue el acontecimiento más significativo. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos interesantes.